Hola gente, bienvenidos a mi canal. Bien, hoy vamos a seguir dando información sobre lo que estuvimos hablando de la parte negativa de las redes sociales. Esto lo hago con la intención de que a los que les interesa vayan, digamos, equilibrando su uso, porque normalmente se aceptan cosas cuando no se es consciente de esta información que vamos a dar, que después a medida que uno las va entendiendo no las va dejando pasar, porque en definitiva son como perjudiciales para uno mismo. Yo ni siquiera tengo la intención deliberada de que cierren sus redes sociales, que además ustedes son libres de hacer lo que quieran, pero sí me interesa que la gente empiece a conocer este tipo de cuestiones. Así que en este caso vamos a tomar información dada por un psicólogo que se llama Sam Vaknin. Por un lado, una de las cosas que se puede decir es que el tipo de contenido que se crea en las principales redes sociales suele dejar bastante que desear. O sea, si ustedes se ponen a analizar lo más popular, normalmente es gente haciendo cosas que tampoco tienen mucho sentido, que digamos, sobre todo en Instagram. Y además Instagram está generando un problema de ansiedad en el sentido de que genera como una especie de deuda con el éxito. O sea, las personas que empiezan a usar los hashtags y que se endulzan con esta cuestión de tener muchos likes, a la larga terminan percibiendo que si en una imagen tuvieron 1000 y en la siguiente tuvieron 990, entonces es un motivo para bajonearse porque no te superaste, ¿no? Cuando en realidad, o sea, sería ideal que te superes en otro tipo de cosas y no en un número de personas que además en un montón de casos, yo doy fe que esto es así, porque en un momento manejaba una página en la que subía cuestiones gráficas y también creía en todo esto de los hashtags y qué sé yo, y sé que hay gente que los me gusta y todo eso lo pone puramente por interés, o sea, y hasta no sé si no programarán para poner los me gusta en la computadora sin estar ahí presente, porque hay muchas veces que es demasiado instantáneo. Esta ansiedad que se dice que se genera, no se genera simplemente a partir de una idea de que se está generando, sino que ya directamente se puede hablar de que los psicólogos ya sacan conclusiones, aumentan en cuanto a porcentajes y especialmente en ciertos sectores etarios. Por ejemplo, a los que más le está pegando actualmente es a la juventud. Lo curioso del tema de las redes sociales es que la gente que las está usando está toda mezclada entre sí. O sea, no se puede hablar de que sea un sector de la gente que vive en un lugar frente a otro sector que está viviendo en otro lugar, o que pueda haber una diferenciación de ese estilo. O sea, la gente que está muy metida en redes sociales y está teniendo al 100% los síntomas negativos que generan, está toda entremezclada con la que no los tiene, y eso es un tipo de conducta que probablemente nunca antes había ocurrido. O sea, nunca antes había ocurrido algo que diferencie a las personas en la manera en la que lo puede diferenciar ese uso y que esté toda entremezclada. Una cosa que tiene mucho que ver con el tema de las redes sociales, que es muy importante, es que normalmente este tipo de creaciones tienen siempre un rasgo, una parte del perfil de las personas que las crean. Entonces el asunto con las redes sociales es que si uno analiza quiénes fueron los creadores, todos en la época de crear estas redes sociales, este doctor explica que eran nerds, eran bastante ermitaños, eran antisociales y demás. Entonces lo que él explica es que aunque tal vez ni siquiera haya sido deliberado, en parte, al estar creado por un perfil así, probablemente busca encajar con un perfil de ese estilo. Y entonces probablemente el efecto que están teniendo lentamente las redes sociales es el atomizar a las personas cada vez más, el individualizarlas cada vez más, pero no individualizarlas en un sentido positivo, en el sentido de decir que cada uno forje su propia personalidad, que eso sería lo ideal, sino en el sentido de decir que cada uno se separe más, que cada uno cada vez sea más orgulloso y menos flexible a la hora de tratarse con el prójimo. Y además también en cierta manera generan como una especie de status quo, porque, o sea, hay ideas que se extienden a lo largo de las redes sociales y son tan masivas y se habla tanto de las redes sociales, pasaron a ser tan el centro de la atención, que justamente generan como una hegemonía del pensamiento y las personas en algún punto se fuerzan a encajar. Y este doctor también explica que eso en última instancia también genera disonancia cognitiva, porque a no
no a todo el mundo le van a gustar, no todo el mundo va a sentir que encaja. En realidad hay un altísimo porcentaje de gente que no le gusta, pero que en algún punto van a decir, si esto lo está usando todo el mundo y si está esta hegemonía, esta idea masiva que sale de ahí adentro de cómo son las cosas y demás, me estoy perdiendo algo que todo el mundo está haciendo, no estoy encajando y entonces debería de alguna manera forzarme a encajar ahí. Esto está sucediendo. También otro tema es que explica este doctor es que la exposición a la propia pantalla, que se está haciendo de una forma tan compulsiva o tan repetitiva con el teléfono y las redes sociales, aumenta, por ejemplo, la depresión, la ansiedad y ciertas tendencias negativas para las propias personas. Por ejemplo, los adolescentes menores se dice que aumentaron en 20% la ansiedad desde el 2007. Estos números son muy altos si ustedes se los ponen a pensar. O sea, uno los da así sueltos y parece como que no, pero son muy altos. Y el 17% de este tipo de adolescentes menores tenía directamente ansiedad grave. Hace 10 años solo era 3%. En varios estudios que se hicieron sobre, por ejemplo, preguntándole a los usuarios de Instagram si realmente, o sea, pudiendo hacer que se suelten y que digan la verdad y que expliquen, ellos han mostrado que en realidad no los hace sentir satisfechos. O sea, cuando se han sincerado en estudios que ha hecho la Sociedad Real de Salud Pública, salió que el 63% en realidad se sinceraba y decía no disfrutarlo del todo. Hay un número, además, que mucha gente puede llegar a creer, porque muchos de estos datos mucha gente tiende a creer como que no deben tener que ver directamente con las redes sociales, porque todo esto ya existía desde antes, ¿no? Ese suele ser el argumento o la contraargumentación a esta crítica. Por ejemplo, las tendencias que las personas tienen negativas para con uno mismo, ¿no? Las personas que quieren irse del mundo o algo así, lo digo así para que YouTube no censure, aumentó muchísimo, aumentó desde el 2010 en 31%. Y el tema alrededor de esto, y con ese contraargumento que se dice, como de que no debe tener que ver con las redes sociales y demás, es que este aumento, que es específicamente desde el año 2010, coincide exactamente con el momento en el que surgen con todas las redes sociales y causó un cambio grande en el sentido de que pasó a ser la principal causa de muerte, a diferencia de antes, que eran los accidentes entre menores de 24 años, según lo que explica este doctor. Es verdad que todo esto hay que contrastarlo, pero yo realmente creo que sí que tienen que ver, porque hay todo un proceso que nosotros ya lo venimos desmenuzando, hay todo un proceso que genera mentalmente la presencia de la red social en la mente humana, que para mí juega mucho con debilidades psicológicas. Como mínimo es algo que hay que empezar a tomárselo más en serio y que demanda más estudio. Pero para mí tiene muchas chances de ser algo que está jugando un papel muy importante y que por una cuestión de vicio y de negocios no se le está prestando la debida atención. Otra de las cosas que explica este psicólogo es que las redes sociales, más que generar simplemente adicción, también generan algo a lo que se le puede llamar condicionamiento. Y resumiéndolo mucho, la cuestión del condicionamiento tiene que ver mucho con la reacción a estímulos. O sea, lo que tiene que ver con que si vos, por ejemplo, te acostumbras que algo de un color es sinónimo de peligro y algo de otro color es sinónimo de algo pacífico, entonces sin pensarlo racionalmente, vos cada vez que veas el color peligroso vas a reaccionar poniéndote en alerta, y cada vez que veas el color pacífico vas a reaccionar relajándote. Entonces las redes sociales tienen mucho de esto. O sea, juegan a ese nivel de respuesta a estímulos automática con la persona, y eso es lo que tiene de negativo, porque eso implica que la persona está desprevenida en cuestiones que debería saber, debería hacerse consciente, porque si no reacciona y empieza a tomar ciertas conductas sin ser consciente de ello. Por eso es que se dice mucho de que la red social juega con una debilidad psicológica humana. Y en palabras de los propios creadores, por ejemplo, uno que si no me equivoco se llama John Carter, que pueden buscar por ahí por YouTube, están lo que dijo, creo que incluso está subtitulado en español por ahí, que él era ex ejecutivo importante de Facebook, que participó en la formación de Facebook. Él explica que además todo esto se hace con la implicación de que
lo que hace falta para que Facebook gane es tener al usuario la máxima cantidad de tiempo posible mirando la pantalla y usando Facebook. Entonces, no solo que se hace esta cuestión de la respuesta a estímulos, sino que además se intenta hacer que suceda, o sea, la mayor cantidad de tiempo posible. Otra cosa que está implicada en las redes sociales es el posicionamiento. O sea, porque como ya dijimos al principio, todo esto de los likes, los números de seguidores y demás, por más que sobre todo a la juventud le dé bastante pudor admitirlo, a la mayoría de la gente, hay algunas excepciones que superan el interés por ese tema, pero a la mayoría de la gente joven le importa el número de seguidores, el número de likes, le parece un indicador de su valía, lamentablemente, y ese posicionamiento implica, por un lado, una tensión constante, porque constantemente todo puede derrumbarse en cualquier momento, y no todo el mundo sabe cómo manejar esa fama, o sea, no por nada muchos famosos no saben manejar su fama y terminan con problemas, pero además de eso, también implica como una especie de envidia patológica, porque, o sea, si se quiere, puede haber algún tipo, no sé si decirle envidia, pero aspiración a ser como otra persona de una manera constructiva. O sea, ves que a otra persona le va bien y estudias cómo hizo para que le vaya bien y llegás a ser, eso no sería, si llegás a ser como esa persona, eso no sería patológico. Pero lo que sí podría considerarse como algo patológico es el hecho de que vos simplemente quieras destruir a la persona a la que le va bien, que desarrolles un odio horrible hacia una persona que le va bien y que en muchos casos también, además, otra cosa que es patológica es que imites sin saber ni siquiera por qué lo haces a otra persona, ¿no? Que acá también entra mucho lo de la respuesta a estímulos. Y eso también, como ya dijimos, genera como una especie de status quo, o sea, de gente copiándose actitudes. El número de seguidores, el número de likes, el número de retweets, en última instancia termina siendo el indicador de lo que supuestamente tiene o no tiene que ser imitado o copiado, ¿no? O sea, mucho de este número supuestamente indica que se está haciendo algo bien, poco significa que es poco aceptado. Eso es una cosa que también juega mucho con una debilidad psicológica. Además, o sea, hay varias cosas que se fomentan adentro del marco de las redes sociales que no son para nada positivas. En general, por ejemplo, el bullying va a estar siempre a la orden del día en las redes sociales por varios motivos. Primero, porque no son presenciales. Entonces vos le podés empezar a tomar el pelo a alguien, a todos los días insultar, a decirle de todo y no pasa nada porque no estás ahí presente. También en última instancia, también, o sea, van a generar bullying por una cuestión muchas veces de anonimato. O sea, ni hablar, si puedes encima hacer todo eso sin que nadie sepa quién sos, va a pasar más todavía. Y además también, por ejemplo, en ese tipo de interacciones se fomenta como algo virtuoso, que esto está también ahora sobre todo relacionado también con las cuestiones de género, de las que yo hablo bastante en este canal y demás, fomentada, por ejemplo, la honestidad brutal como algo virtuoso. O sea, el ir a decirle en la cara cosas hirientes a personas y decir, ay, es que yo soy así, yo te voy a decir esto aunque no te guste escucharlo. O sea, eso también es algo negativo, porque si bien vos, por ejemplo, si sos un buen amigo de tus amigos, le vas a poder decir cuando se están equivocando o algo así, se lo vas a poder decir en la cara, pero tampoco es muy positivo que le largues en la cara algo que sea hiriente y que lo traumatice, ¿no? Y eso en las redes sociales se toma como algo gracioso, ¿no? Como que si le vas y le decís en la cara a alguien que fue un desastre en tal cosa, es buena onda, ¿no? Y eso definitivamente se fomentó, en mi opinión, ahí en las redes sociales por el hecho de que, por este tema de que no son presenciales, de que en muchos casos son anónimas, o sea, a nadie le va a importar la manera en la que le decís las cosas a alguien y lo que le generás, porque ni siquiera vas a estar ahí presente para ver, por ejemplo, la expresión en la cara cuando vos le estás diciendo algo que hiere a esa persona. Y este doctor explica que en última instancia eso tiene algo de psicopático, en el sentido de que te deja de importar el otro ser humano y su reacción y cómo va a tomar las cosas y si se va a sentir mal o bien. No va a haber empatía. Lo que pasa es que la palabra empatía fue muy secuestrada últimamente, pero va a faltar empatía. Por ejemplo, sobre Twitter,
se dice que hay estudios psicológicos que muestran que las agresiones verbales son más cortas que las agresiones agradables. O sea, este doctor lo que explica es que, por ejemplo, Twitter le pone en un principio 140 letras que podés poner y después lo aumenta a 280, si no me equivoco, que aún así sigue siendo poco. O sea, no digo de que, no se dice tampoco en este informe de este doctor que haya sido a propósito, pero sí que la consecuencia de todo eso fue que en esas frases cortas, mayormente lo que podés poner, o sea, lo que te va a alcanzar para poner son agresiones. Porque hay pocas cosas que puedas afirmar y justificar para que no sea agresivo, para que no sea divisivo por naturaleza, más que una falacia o una agresión. O sea, en una frase que tiene que ser tan corta no te va a alcanzar para decir nada muy justificado, que digamos. El punto alrededor de las redes sociales, y que sobre todo esto lo digo para la gente que es más escéptica y que cree que en realidad, por ejemplo, este tipo de cosas dependen de cómo es la persona desde antes de usar las redes sociales, o que este tipo de cosas ya existían desde antes y entonces no hay que creer que son producto de las redes sociales, es que estas redes tienen este uso tan compulsivo, tan repetitivo, constante, que ni la televisión era de esa manera. La televisión no era portátil y no era tan individual como lo es ahora el uso de la red social en el teléfono, y además la red social no tiene, o sea, no frena este tipo de cosas, de hecho da incentivos para que esto sea así, ¿se entiende? Entonces, y genera esta cuestión de la respuesta a estímulos de la que hablábamos antes, o sea, el condicionamiento. Entonces sí que induce a un comportamiento de este estilo del que estamos diciendo. No es que la persona lo hace desde antes y entonces la red social no tiene importancia, o este tipo de argumentos o de contraargumentos. Una de las cosas, por ejemplo, con las que se puede comprobar esto que estábamos diciendo recién, es el hecho de que hay un montón de formatos de páginas diferentes si ustedes se ponen a buscar. Y sin embargo, las principales redes sociales saben que pueden explotar más el uso, ¿sí? Y se aprovechan de estas debilidades, y por eso tomaron todas el mismo formato de línea de tiempo y de inicio en el que pasa todo ahí como si fuera un escenario grotesco. O sea, ¿por qué? Por ejemplo, vos, por ejemplo, tenés Pinterest. Pinterest, por ejemplo, no es masiva en su uso, es menor a Facebook, a Instagram o a Twitter, y tiene otro formato. Y uno se podrá preguntar, ¿y por qué Twitter, Instagram o Facebook son las principales y ninguna de esas tiene ese formato? ¿Por qué las tres principales habrán tomado el formato de línea de tiempo en el perfil de usuario y un inicio que es como un coliseo en el que ahí está toda la pelea ahí, toda la puesta en escena? Bueno, probablemente son las tres principales porque poner ese formato es lo que más atrae a la persona a estar todo el tiempo, como ya dijimos, mirando la pantalla la mayor cantidad de tiempo posible, pero lo hacen a costa de generar todo esto que estamos enumerando. Otro tema del que también ya hemos hablado en el canal tiene que ver con las burbujas, con las burbujas segregadas socialmente que va generando la red social. Nosotros ya, por ejemplo, explicamos en el canal el fenómeno del supremacismo moral. Y explicamos cómo la red social tiene mucho que ver con todo esto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la persona se va metiendo cada vez más profundamente en esta burbuja, y este doctor explica que cada tanto hay algo a lo que se le puede llamar hit de realidad, ¿no? O sea, cada tanto, y esto yo también tomo tanto esta información porque lo he visto personas vivir esto en tiempo real y me ha llamado mucho la atención, y por eso terminé buscando esta información, porque vos ves que las personas que están metidas en ese tipo de burbujas en algún punto cada tanto se topan con la realidad, se dan cuenta de que están equivocadas, pero están tan metidas en estas burbujas que automáticamente necesitan ir a reconfirmar su pensamiento, ¿no? A confirmar su propio punto de vista, a volver a su mundo, a convencerse de que siempre tienen la razón, ¿no? Y todo esto está fomentando toda esta segregación y todas estas especies de cultos que se creen moralmente superiores, ¿no? Que utilizan terminologías buenistas y que entonces se creen buenos,
pero que tienen una metodología totalmente dictatorial, supremacista, de ir a decirle al otro cuál es la manera correcta de vivir, cuál es la economía correcta a seguir. Este tema de que las personas usen tanto las redes sociales para tener una confirmación de lo que piensan, para todo el tiempo estar viendo lo que les gusta, es un tema que está generando también como una infantilización o como una bajísima tolerancia a la frustración. Porque cuando vos te acostumbras a estar todo el tiempo, en definitiva, leyéndote a vos mismo, porque, o sea, si vos solamente dejás entrar a la gente que opina lo mismo que vos, en definitiva lo que estás haciendo es eso, o sea, te estás maravillando de lo increíblemente que es, lo increíblemente inteligente que es una persona que opina todo lo mismo que vos, ¿no? Entonces, el problema con esto es que cuando a estas personas les aparece enfrente algo que no confirma su manera de ver, tienen unas maneras sumamente exageradas de reaccionar, cada vez con menos madurez, ¿no? Cada vez más exaltadas frente al hecho de que existan personas que no piensan como ellos. Esto también es una cosa que la induce mucho la red social, porque incluso los propios algoritmos, o sea, esta propia cuestión de que vos vas a una red social y buscas una cosa y todas las otras te rastrearon y entonces te quieren dar más de lo que vos estuviste buscando, automáticamente van a generar eso. Yo personalmente creo que una persona madura siempre tiene que acordarse que, o sea, leer o saber cosas que se opinan en otros ambientes siempre va a ser constructivo, porque o vas a confirmar que los demás están equivocados y que vos tenés razón, o te vas a dar cuenta de que vos estás equivocado y vas a tomar el rumbo correcto. Otro problema que hay en el ambiente de las redes sociales es el asunto de la gratificación instantánea y del pánico al aburrimiento. O sea, la red social, ya desde, por ejemplo, el momento en el que empezamos a usar Facebook, generó un acostumbramiento muy grande a que, bueno, una persona va a postear algo y a los pocos minutos ya espera la respuesta a través de las notificaciones, ¿no? Y ni hablar cuando aparece el teléfono y te lo avisa directamente con un ruidito, con un cartelito, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la vida real muchos de los procesos humanos que pueden generar realización en realidad no son instantáneos, sino que son más bien producto de un trabajo arduo y largo y pesado. Entonces, eso también, ese acostumbramiento a eso, también está empezando a tener consecuencias negativas. Es interesante también observar cómo todo esto pega diferente dependiendo de las generaciones que lo tomen. Por ejemplo, este doctor explica algo que para mí es acertado y que encima es aplicable a diferentes países, o sea que es algo muy masivo, que por ejemplo las personas que tal vez tienen de 50 años para arriba, a todo lo que tiene que ver con las redes sociales, incluso con el mail, lo van a usar todo como una herramienta que es una extensión de cosas que ellos antes hacían físicamente. O sea, le encuentran un uso práctico, funcional, y no le ven casi nada de malo. Después hay una generación que ronda más o menos los 40 años, un poco menos, tal vez, un poco más, que es una cosa que es mitad y mitad. O sea, en algún punto lo pueden usar para humor, para cosas así, pero también le encuentran un uso funcional, utilitario a la red social. Pero entre gente de 30 años para abajo, se dio como todo un fenómeno de empezar a usarlo, por ejemplo, para mostrar un modo de vida que, como estuvimos diciendo ya en otros videos y en este mismo, bueno, muestro mi modo de vida que supuestamente es el ideal, es el superior, es el saludable, es el que habría que convencer a todo el resto que hay que seguir, y en algún punto de una forma medio disimulada termino dando la idea de que, bueno, o que seguís esto o sos una mala persona. O sea, se baja mucha línea de lo que es, entre las generaciones más jóvenes, se baja mucha línea de lo que es lo bueno y lo malo, ¿no? Lo moral y lo inmoral. Ni hablar, por ejemplo, podemos hablar de otro factor que tiene que ver con la progresiva desaparición de la privacidad y junto con la desaparición de la privacidad de la intimidad. O sea,
en algún punto, aun cuando las redes sociales habían aparecido y todavía se usaban desde la computadora, a través de una conversación, por ejemplo, desde la computadora, se podía llegar a tener intimidad en algún punto, en el sentido de que todavía había una atención puesta en una conversación. Eso fue desapareciendo de a poco, y fue desapareciendo de a poco porque el uso del teléfono es muy instantáneo, justamente como dijimos hace un rato. O sea, es muy de estar pasando todo con el dedo y de no tener... De hecho, hasta el propio teclado del teléfono es incómodo. O sea, no vas a tener ganas de escribir algo muy vueltero, algo... Por eso también tenés todos los emoticones para prácticamente todo. O sea, porque cada vez más lo que se va buscando es que la persona pueda ir resumiendo lo que podría escribir con un simbolito, ¿no? Entonces, eso, aunque parezca también alejado, también en algún punto pone un poco en peligro la intimidad, en el sentido de que, por ejemplo, la intimidad se construye muchas veces a partir de expresar cosas con una cierta profundidad. Y si vos, para expresar esas cosas con una cierta profundidad, tenés un aparato que no es el ideal para hacerlo, es incómodo, eso tiene una relación aunque parezca algo lejano. Además, otro motivo por el que la cuestión de la intimidad va a fallar tiene que ver con que en las redes sociales es bastante difícil. O sea, puede hacerse porque sí, puede llegar a depender de la persona, pero las redes sociales, como ya dijimos, inducen mucho a que no muestres tu verdadera personalidad, sino una proyección. O sea, lo ideal sería que vos tengas intimidad con lo que realmente es esa persona. Otra cosa sumamente repetitiva en las redes sociales es una corriente como de anti-intelectualidad. Que esto además obviamente que va a generar tensión en la gente porque también se empezó a extender así la idea como de que todo lo que gira alrededor de las redes sociales es como para no tomárselo en serio, ¿no? Te puedo agredir y me puedo refugiar en que como es a través de las redes sociales no te lo podés tomar en serio. Entonces, claro, toda la gente cobarde sale, basurea a todo el mundo de todas las maneras y hay una idea de que, bueno, de que si vos reaccionás y de que si vos reaccionás con palabras demasiado rebuscadas, intelectuales o algo así, te tomás demasiado en serio algo y entonces sos un plomo, ¿no? Entonces lo que se está pretendiendo desde las redes sociales, lo que pretende la gente es que vos, o sea, en la cara te dejes basurear y no reacciones. Y esto, a medida que vamos avanzando en la información, no deja de estar relacionado con la cuestión de lo contrario al aburrimiento, o sea, el pánico al aburrimiento que generan las redes sociales y demás, porque en definitiva también a algo intelectual se lo va a despreciar por el hecho de que lo aburrido se ve como un peligro, ¿no? Todo tiene que ser divertido. Entonces, guarda con que alguien te venga a explicar una cosa de una forma medio compleja porque a ver si todavía te da un calambre y no podés prestarle atención, ¿no? Y junto con toda esta idea de rebajar lo intelectual también encaja perfecto con el relativismo, ¿no? O sea, con que, bueno, como no le quiero hacer caso a algo que esté explicado más o menos profundo porque me hace aburrirme, entonces la propia persona cree que él puede explicar y que es verdad, las cosas son verdad según lo que él piensa. Entonces, como podemos ver, acá hay un montón de factores que podemos ir sumando a todo lo que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? En algún momento voy a terminar haciendo un video en el que voy a ir ordenando todo esto. Lo que pasa es que evidentemente todavía hay muchos más datos que seguir recopilando, pero me interesa bastante este tema. Así que bueno, acá al costado seguramente va a estar enumerado varios de estos puntos que me parece que todos deberíamos tener en cuenta, que no es bueno que nos agarren desprevenidos con este tema. Voy a seguir recopilando información, va a haber videos sobre otros temas, así que bueno, gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.